Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y mi compañera Figueroa Arauja Ingrid Marlene y su servidor Díaz Ayala Carlos Daniel. Les vamos a platicar y a exponer sobre el bocio multinodular hipertiroideo. En primer lugar, el bocio se describe como el aumento que va a tener la glándula tiroides anormal. Eh, este se puede clasificar dependiendo de sus características. En este caso puede ser difuso o nodular, que es cuando se producen estos aumentos focales que se manifiestan clínicamente como el agrandamiento de la tiroides. En este caso se puede notar en el cuello, que es donde se sitúa anatómicamente la tiroides, o bueno, es una referencia más bien de la tiroides. Y debido a que el agrandamiento de la tiroides se encuentra en esa zona, es por eso que es fácil entender que los síntomas habituales van a ser la dificultad para la deglución, la dificultad respiratoria, en cierta parte afonía y obviamente pues todo ocasionado por el bulto que se localiza en la región anterior del cuello. Entonces, a pesar de que el bocio es un aumento anormal de la glándula tiroides, es importante mencionar que no siempre la presencia de bocio en las personas indica que la glándula tiroides esté funcionando mal. De hecho, eh, en muchas páginas o artículos se menciona que a veces el único síntoma que produce el bocio es la aparición del bulto en la región. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces que aunque, aunque existe el bocio, puede que la producción de hormonas tiroideas se encuentre igual y no haya eh, ninguna consecuencia secundaria a ello. Pero obviamente van a estar los síntomas que están aquí en el cuadro blanco, que son los que al final de cuentas van a incomodar al paciente. Ahora, el bocio multinodular como tal se define como la alteración de la tiroides que crece a causa del estímulo normal de la hormona hipofisaria. Esa es la etiología de que crezca la tiroides. Este aumento del estímulo de la hormona hipofisaria forma múltiples nódulos, produciendo habitualmente que obviamente el aumento del diámetro del cuello sea grande, y aquí podemos ver esa imagen. Pero la pregunta también sería, ¿qué es lo que causa que ese estímulo, porque el cuerpo normalmente, el cuerpo fisiológicamente también recibe el estímulo de la hormona hipofisaria, pero entonces, ¿qué es lo que causa que haya ese aumento o esa irregularidad en el estímulo de la TSH? Ahora, ¿cuáles son las causas del bocio? Respondiendo a la pregunta de la diapositiva pasada. Muchas bibliografías comentan que incluso el bocio puede ser una adaptación de una falta del aporte alimentario de yodo. Sabemos por fisiología que el yodo es uno de los precursores que se necesitan la formación de T3 y T4. En este caso, se puede decir que el bocio se menciona que el bocio es endémico, porque si bien más adelante vamos a comentar cuáles son las causas de que pueda haber ese bocio multinodular, en cierta forma podríamos entender que este bocio endémico se va a dar en la mayor parte de la población si, si existe una disfunción, una deficiencia enzimática, o incluso si la persona dentro de su nutrición por alguna razón no le está aportando al organismo yodo. Un efecto adaptativo de la glándula tiroides va a ser aumentar su tamaño, eh, aumentar su tamaño para de cierta forma poder absorber la mayor parte de yodo o la poca cantidad de yodo que le está llegando por medio del torrente sanguíneo, obviamente a partir de la alimentación, a la, al órgano, a la glándula. Entonces,
ese aumento de tamaño es como una adaptación de la misma tiroides en función a poder, eh, eh, en función de poder tomar lo más que se pueda el yodo del organismo, ¿no? Entonces, como les había comentado en las diapositivas pasadas, el, no siempre que existe el bocio quiere decir que se está produciendo o demasiada hormona, que es el tema que estamos viendo aquí del hipertiroidismo, o muy poca hormona, o simplemente se tiene el bocio, pero la cantidad de hormonas es la correcta. Entonces, se pueden clasificar las causas del hipertiroidismo tanto con una hiperfunción tiroidea o una o sin la hiperfunción tiroidea. En este caso, la causa más común de, de función hipertiroidea sería la enfermedad de Grace-Bastl. Ahora, otras de las causas otras de las, digamos, enfermedades que se pueden generar a partir del hipertiroidismo va a ser el que estamos tocando, el bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una de las cosas que comenté era la deficiencia de yodo como adaptación, pero de alguna forma, si no es el bocio endémico del que estamos hablando, vamos a entender que esa sobreestimulación o ese estímulo irregular, no regulado de la TSH se va a dar entonces por la mutación del gen del receptor TSH. Entonces, cualquier gen que esté relacionado en el receptor, tal vez en el metabolismo, inhibición de todos los procesos metabólicos de la T3 y T4, van a hacer que ese estímulo no esté controlado y de alguna forma su función se vuelva autónoma. Entonces, ya seas ya sea en presencia de la TSH o sin TSH, como la mutación del gen se encuentra ahí, y se va a hablar de que es autónomo, independientemente de eso, se va a dar el aumento de la T3 y la T4, ¿no? Y por ejemplo, en el adenoma tóxico se entiende también que puede ser por la mutación del gen del receptor, porque así como en la acromegalia, en un adenoma hipoficiario, las características y las mutaciones que se dan de un adenoma al ser una eh, hiperplasia, pues obviamente conlleva a que aparte de la formación de ese adenoma por mutaciones, se dan también mutaciones en las funciones de donde se está haciendo, de donde se formó el adenoma. Obviamente aquí hablando de tiroides, vamos a entender que las mutaciones este, o las desregulaciones se van a dar en la glándula tiroidea. Bueno, tenemos que en el bocio multinodular se presenta en personas de edad adulta, se observa sobre todo en las mujeres. El cuadro clínico de esta patología es causada por los efectos de masa que se presentan en el cuello. Además de presentar este aspecto de abultamiento en el cuello, un aspecto estético, también podemos encontrar en los pacientes taquicardia, insuficiencia cardíaca, problemas respiratorios. Esto es causado por la obstrucción del sistema cardiorrespiratorio o también puede ser porque el bocio produce cambios en la posición del cuello debido al agrandamiento de la glándula. También podemos observar en el paciente que hay pérdida de peso. Esto puede ser por la dificultad que tiene el paciente para deglutir, también trastornos del ritmo cardíaco, como ya los había mencionado. Podemos encontrar fibrilación auricular, que esta sobre todo se presenta en los ancianos. También podemos encontrar otros signos como debilidad, temblores, nerviosismo y palpitaciones. La mayoría de los pacientes que se presentan son eutatiroideos o tienen hipertiroidismo subclínico. Esto es alrededor de 10% de los casos de bocio multinodular. Esto se identifica solo por la concentración baja de la TSH.
Bueno, en el diagnóstico del bocio multinodular hipertiroideo, muchos de los pacientes pueden ser asintomáticos. En el diagnóstico vamos a realizar un examen físico en el cual nosotros vamos a palpar en la parte del cuello si hay presencia de nódulos que podemos sentir si son pequeños o grandes e incluso si se extienden por detrás del esternón. También podemos realizar estudios de laboratorio en el cual la función tiroidea suele ser normal. También se realiza una gamografía en el cual la captación de la tiroides es normal, entre paréntesis, porque en algunos casos se puede captar la presencia de varios nódulos que caracterizan al bocio. Como podemos ver en la imagen de la derecha, es como se ve una gamografía. Vemos una tiroides normal. En cambio, en el bocio multinodular vemos varios nódulos. Aquí se ven en forma de círculos. Estos van a ser los nódulos que vamos a ver en una gamografía. También puede haber una ecografía con punción, aspiración con aguja fina, la cual nos va a ayudar a saber qué tipo de célula tiene el nódulo y aconsejar qué terapia se ajusta al caso del paciente. Bueno, su tratamiento es similar al bocio simple. Podemos utilizar fármacos antitiroideos más beta bloqueadores. También hay un tratamiento supresor con levotiroxina, que es menos eficaz que con el bocio simple difuso. También se ha utilizado el yodo radioactivo, que ha tenido mayor eficacia en las personas adultas y que principalmente se recomienda en pacientes con contraindicaciones quirúrgicas. Se recomienda aplicar una dosis por vía intravenosa. Pues se ha demostrado que este tratamiento con yodo radioactivo reduce el bocio en un 40% y disminuye la desviación traqueal en un 20%. Y como último tenemos la cirugía, que este es el tratamiento radical y definitivo para cualquier patología de la tiroides. Se recomienda que pues sea una cirugía. La cirugía que se realiza es una tiroidectomía. Muchos pacientes se operan en fases asintomáticas o algunos prefieren realizarse la cirugía ya sea por estética o por no querer un tratamiento de seguimiento indefinido, o también porque el temor de que el bocio albergue alguna neoplasia. En esta imagen podemos ver los tipos de tiroidectomía que se pueden realizar. Antes se realizaba la tiroidectomía subtotal, pero pues ya se dejó de realizar y optaron por otras opciones de tiroidectomía. Bueno, las indicaciones para que se realice una tiroidectomía es que cuando el paciente presenta más síntomas compresivos como ingurgitación yugular, la maniobra de Marañón positiva o disminución del diámetro traqueal debido a la ocupación cervical que causa esta patología. También cuando hay sospecha de malignidad, que el bocio se convierte en una neoplasia o albergue una neoplasia, o cuando hay hipertiroidismo clínico o subclínico, mejor conocido como enfermedad de Plummer. Bueno, en el pronóstico el bocio multinodular puede tener riesgos como que aumenta las arritmias o algunas otras complicaciones cardiovasculares y crisis tirotóxica. También tiene un riesgo de que haya presencia de cáncer
pero en sí la mayoría de los casos es que todas las personas que sufren de bocio multinodular hipertiroideo llegan a, a tener una calidad de vida pues bien, o sea, no tienen tantas complicaciones. Algunos no suelen presentar complicaciones después de la cirugía, así que tienen una recuperación favorable. Bueno, ahora les voy a presentar un caso clínico de una paciente femenina de 71 años de edad con historia de masa en la región anterior del cuello, de crecimiento lento y progresivo, de 40 años. Esta paciente, aparte de presentar una deformación en la anatomía del cuello, inició 6 meses antes de acudir al médico con disnea de medianos esfuerzos y disfagia alta, por lo cual pues consultó al otorrinolaringólogo y a cirugía de cabeza y cuello. Se le realizaron estudios de tomografía, que son los que podemos ver aquí en la imagen que les presento, en el cual mostró que el lobo tiroideo derecho tiene una masa de aproximadamente 10.5 centímetros por 9 centímetros, y el lóbulo tiroideo izquierdo tiene una masa del tamaño de 7.5 por 6 centímetros y un componente intratorácico de 6.9 centímetros por 3.7, y como podemos observar aquí en la tomografía computada, pues sí se puede apreciar el aumento de los lóbulos de la tiroides. También se le realizó una biopsia post aspiración con aguja fina, en el cual el estudio histopatológico mostró que no había evidencia de células malignas. También se le realizaron estudios de laboratorio que tuvieron un resultado en el límite normal, incluyendo el perfil hormonal que se reportó como eutiroideo. También se le realizó una teleradiografía de tórax y un electrocardiograma para determinar si había un riesgo quirúrgico presoperatorio con grado 2. En el tratamiento que se le realizó a esta paciente fue una tiroidectomía total por medio de abordaje cervical anterior, resecando el componente intratorácico con disección digital. Se reimplantó la glándula paratiroides superior izquierda en el músculo esternocleidomastoideo izquierdo. Después de la cirugía pasó a terapia intensiva, donde estuvo en recuperación, siendo egresada con drenaje cerrado. La pieza que se le quitó en la biopsia se mandó al laboratorio, donde se confirmó el diagnóstico de bocio multinodular gigante. En el curso postoperatorio no tuvo alguna alteración de la voz y se dio terapia sustitutiva hormonal al mes del postoperatorio y 2 años con perfiles hormonales de control. Bueno, la discusión de este caso fue que el bocio multinodular no es más que el aumento irregular de tamaño en la glándula tiroides, que puede ser secundario al estímulo que supone la elevación de la TSH. Esta hiperplasia que se da se debe a una disminución de la producción de hormona tiroidea en relación con las necesidades del organismo, que puede ser tanto congénita como adquirida. El bocio aparece con una incidencia variada en casi todos los países en el mundo. Como ya se los mencioné anteriormente, se observa más en mujeres
Y bueno, la cirugía, la tiroidectomía total en el paciente anciano con vacío multinodular gigante con síntomas compresivos es un método justificado y seguro de tratamiento y tiene una baja tasa de complicaciones, siguiendo con una evolución preparatoria adecuada y una técnica quirúrgica cuidadosa.